quería darle la bienvenida y agradecerles desde aquí, desde Resistencia Chaco, por participar de esta charla, Manejo e Impactos de la Langosta en el NEA. La misma estará a cargo del ingeniero Juan Pablo Carnats. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes deberán ir formulando sus preguntas que tienen hacia la derecha de la pantalla. Ahí pueden ir formulándolas. Recomendamos de que lo hagan en el transcurso de la charla y nosotros se la iremos acercando al disertante para que pueda contestarlas. Trataremos de contestar todas, dependiendo de la cantidad de preguntas y del tiempo que tengamos disponible. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear e incluso programar algún encuentro con ellos. Para seguir todo lo referente al Congreso en las redes, pueden usar el hashtag Congreso de APRESID y así no perderse nada. A continuación voy a hacer una breve presentación de Juan Pablo para dar inicio a la presentación. Juan Pablo Carnats es actualmente prosecretario de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Además, fue presidente de FAS, Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas. Participa activamente en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y es interlocutor del SENASA por el sector privado en el Comité de Langostas Nacional. Ahora sí, señor director, lo dejo con el inicio del video. Un saludo para todos, agradecido a APRESID por este espacio que le ha brindado a Confederaciones Rurales Argentinas. El propósito es contar un poco la experiencia y las ideas que tuvimos con respecto al trabajo público-privado después de la explosión de langosta que hemos tenido hace unos años atrás. Esto en realidad comienza cuando se desfinancia el programa Langosta en la Argentina, y a partir de esa desfinanciación, ¿qué es lo que pasa? La langosta que antes se mantenía entre Catamarca y La Rioja, y cada vez que había una aparición, de repente salió de ese espacio y empezó a moverse por la Argentina de a poco, y después se fue complicando. Al mismo tiempo aparecieron problemas en los países vecinos. Hoy se trata claramente de un problema regional que debe ser atacado entre todos los países que tienen el problema. Estamos hablando básicamente de Bolivia, Paraguay y Argentina. Hoy la langosta tiene pasaporte comunitario, digamos, no es una langosta que tiene un solo pasaporte, sino que es de todos. Las últimas que estamos viviendo por estos días, en este momento de la grabación, son mangas que vinieron de Paraguay, las que llegaron a Entre Ríos, las que llegaron a Santa Fe, Corrientes. Hoy estamos con varias mangas en Santiago del Estero, con algún peligro de que puedan llegar a Córdoba, por ejemplo, cosa que ya hemos visto ya ha pasado. Pero ¿cuál es la historia de público-privado? Con el expresidente de CRA, Dardo Chiesa, empezamos a mirar una nueva idea. Obviamente un país que no tiene todos los recursos y un país que obviamente es complejo, que se aporten esos recursos, y ahí nos pareció que la mejor forma era pensar en qué habíamos hecho con Laftosa. ¿Qué habíamos hecho con Laftosa? Habíamos trabajado en un esquema, obviamente poniendo los productores, con un esquema público-privado que nos daba seguridad y garantías. Y a partir de ahí fuimos presentando esta idea, y con la gente de SENASA, trabajando con funcionarios, y fue de alguna forma pegando, y al mismo tiempo empezamos a armar los entes fitosanitarios.
que en el caso nuestro, obviamente lo hablo desde el norte de Santiago, sirvieron para la lucha del picudo algodonero y al mismo tiempo para la langosta. Esto fue dando sus frutos en la medida en que se hizo más efectiva la lucha, o sea, más eficiente. Obviamente ahí hubo que trabajar en el sentido de también hacer aportes económicos, trabajo físico, monitoreo. Está claro que una manga de langosta cuando entra, lo que se hace es monitorearla, marcarla a la noche cuando descansa, cuando duerme, para comer, y esa manga al día siguiente en lo posible, después de haberla marcado con el GPS, de haber hecho un polígono, hacer una aplicación, básicamente cipermetrina, y a partir de ahí eliminarla, digamos, en la mayor cantidad posible. Esto ha ido funcionando, requiere un tema de logística importante, ¿no es cierto? Y esto evidentemente tiene su tema, ¿no? En ese sentido, creo que ha funcionado y a partir de ahí estamos tratando de que esto siga y hoy lo estamos aplicando. Esto también nos llevó a hacer algunas reuniones y algunas, compartir, digamos, con gente de SENASA, del INTA, misiones de Cancillería, que esto nos llevó a Paraguay, a conocer la realidad de Paraguay, a conocer la realidad de Bolivia. Tuvimos algún contacto con funcionarios allá muy importante, con productores, y esto de alguna forma fue tomando forma. Hoy, ¿cuál es el deber, creemos? Porque esto evidentemente no es lo mismo que los aportes que se hacen, por ejemplo, en el norte de África, en el Cuerno de África, en todas esas zonas donde evidentemente hay aportes económicos importantes, en lugares donde generan realmente crisis alimentaria, donde hay migraciones que hemos visto del Cuerno de África o del norte de África a India, Pakistán, Arabia Saudita, obviamente primero, después India, Pakistán, que es lo que está en proceso en este momento, pero que nos muestra la gravedad que puede tener eso. Entonces, acá hay que tener en cuenta claramente que langosta que se elimina, una langosta que se elimina, probablemente estés eliminando 100 más, porque si logra la madurez sexual y tiene oviposición y deja otra generación en el lugar, ahí sí va a dejar langosta del lugar, y multiplicado por 100 cada langosta, cuando hay millones. Personalmente he visto mangas de casi 15 kilómetros cuadrados en el cielo, imagínense, alguna vez anduvo por acá y lo tuvimos que combatir. Y a partir de ahí, digo, hay un tema que hay que tomar mucho más en serio de que lo que tal vez se haga, y requiere obviamente una constancia, porque en Argentina estamos muy acostumbrados a ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, cuando de repente desaparece y no está, creemos que se fue, pero vuelve a aparecer porque hubo posiciones en diferentes lugares. Y me gustaría más que nada insistir en el trabajo regional, en el trabajo de los países, público y privado. Esto ya lo hemos planteado en la FARM, en la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, que integra CRA. Ahora vamos a tener, bueno, al momento de esta grabación, tenemos una reunión mañana en la cual vamos a hablar del tema con los diferentes países, pero insistir en esta asociación público-privada. Y, a ver, como productor, obviamente no soy un técnico, pero el pragmatismo y las ganas de aprender te fueron dando, digamos, un background un poco diferente. Y en este sentido, rescato, además de los viajes a los países vecinos, en la cual, bueno, hubo que tratar con Evo Morales, con funcionarios de calibre en su momento, rescato el viaje
a lo que fue la Global Locust Initiative, cuando empezó esto, la Iniciativa Global para la Langosta, en la Universidad de Arizona, en una universidad realmente interesante, muy, muy como nos gustaría que fueran todas las universidades. Y ahí tuve la oportunidad de compartir con gente de todo el mundo, Asia, África, y tuvo una parte obviamente científica, muy claro, vimos que había mucho por aprender y saber de la langosta, eh, muchas variedades, muchos diferentes tipos, no solamente la Citocerca cancellata, que es la nuestra, hoy vulgarmente llamada langosta sudamericana, sino que había otras. Nosotros acá en la zona también tenemos lo que es tucura, que es una prima de ellas, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, digamos, trascendió lo meramente científico, porque cuando ves lo que te cuenta la gente del tema del desastre, digamos, que pueden hacer en países pobres, entras a hablar de la economía, de las situaciones de corrupción que existen en diferentes países, en África se nota mucho, y a partir de ahí realmente uno se hace una composición mucho más amplia e importante. Yo diría que eso abre los ojos. Estuvo gente de Argentina, tengo que rescatar gente de Senasa, al doctor Eduardo Tramper del INTA, que realmente creo que es una de las personas que más conoce. A partir de ahí se empezó a trabajar en un equipo un poco interdisciplinario internacional, también el Locus Sirat de Francia, que está en Montpellier, que mira todo lo que pasa en el norte de África, en el Magreb también. Esto, digamos, enriquece y te da la visión de lo que uno quiere, a ver, esa visión amplia que uno necesita. A partir de ahí creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto, pensar que esto no se acaba aunque no se vea. Vamos a tener momentos de gran actividad de langosta, otros de menor actividad de langosta. Y para ir terminando, digamos, como para redondear una idea, rescato lo que, bueno, audazmente, por hablar inglés, creo, me invitaron a dar una charla en Arizona en ese momento. Y ahí pensé que como idea global, ¿qué pretendemos los científicos? Obviamente que vayan desarrollando y conociendo cada vez más del comportamiento de esta langosta, pero que el productor necesitaría mayor, eh, eh, yo diría, perdón, un sistema o un esquema que tenga que ver con una alerta temprana, que obviamente eso ayudaría a prever, a prepararse, etc. Hoy ustedes saben que, bueno, cuando hay un campo limpio es fácil, porque uno puede, bueno, mete el avión, un mosquito, lo que sea. Ahora, cuando está en el monte, cosa que pasa mucho en el norte, en Paraguay, en Bolivia, etc., obviamente se complica el monitoreo, se complica después la aplicación, pero si uno tiene un esquema de alerta temprana, evidentemente ayudaría muchísimo. Y hoy lo único que tenemos para prever es, digamos, un poco el cambio de clima. La langosta a veces repite los recorridos y esto ha ayudado mucho en el trabajo conjunto, que rescato ahí fuertemente el trabajo con Héctor Medina, con la gente del SENASA, eh, que digamos, ahí uno más o menos puede prever, pero el clima, los vientos, la temperatura
son las que de alguna forma hoy nos están marcando por dónde va a pasar y a dónde va a llegar y qué daño puede hacer y en qué cultivos hay en esa zona. Evidentemente, no es mucho más que eso lo que tenemos, por eso la base sigue siendo el monitoreo, la base sigue siendo la comunicación, los grupos de WhatsApp, todo lo que pueda, el informar a SENASA, el informar a las entidades, comprometerse con ese trabajo de comunicación, usar todo lo que sea posible en las redes, el que vea, yo creo que, a ver, todo ciudadano ayuda, no es una sola cosa del campo, sino que el ciudadano que conozca, que esté comunicado, las radios, comunicar por las radios de los pueblos, para que avisen, esto ayuda muchísimo. Y en esos términos creo que hasta hoy está planteada así la cosa, no mucho más que esto. Espero que, bueno, que haya avances, que haya conciencia, y insisto en el trabajo regional, insisto, bueno, en el Congreso de APRESID va a participar gente que tiene relaciones con el mundo rural vecino, fuertes, con lo cual creo que ayudar a concientizar de este problema en esos términos es realmente muy importante. Y insistir claramente en el trabajo público-privado. Hemos visto que en países ricos se pueden hacer otras cosas, pero creo que en este esquema, así como hicimos con la aftosa, se puede trabajar muy bien. Está claro también con el HLB lo que se está haciendo en el NOA. A partir de ahí creo que hay varios ejemplos sobre los cuales, desde el lado de los productores, desde el cual yo hablo, y que uno llegó a esto porque le llegó al campo, digamos, porque un día apareció algo para nosotros o para mí prácticamente desconocido. Entonces, creo que ahí hay un compromiso que debemos asumir como productores para poder combatir una plaga que, si la dejamos, no se olviden, una langosta, 100 huevitos, promedio, es un montón, es una progresión geométrica. Si eso lo dejamos ir, lo dejamos funcionar, el clima acompaña y esto se convierte en una masa grande, digamos, de mangas, una cantidad de mangas como tenemos hoy. Hoy creo que hay 6 dando vuelta por el país. Puede ser un problema muy serio para la producción agropecuaria. Muchísimas gracias de nuevo, muy amables. La verdad que ha sido un gusto poder participar y estar en contacto con este Congreso de APRESID, que, bueno, uno siempre y muchas veces lo ve y participa desde afuera. Un saludo grande a todos desde Confederaciones Rurales Argentinas. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Ahora te voy a ir pasando algunas preguntas que fueron realizadas por la audiencia. La primera, preguntan si se usa suficiente tecnología y si la que se utiliza es la adecuada para un buen monitoreo y control de las mangas de langosta. Mira, claramente, en principio, no tenemos todo lo que podríamos tener o lo que hay desarrollado hoy en día. Hoy, en un taller regional que estuvimos todos los países del Mercosur, yo justamente planteaba eso, que hoy justamente con el COVID se agudiza, porque ¿qué es lo que tenemos? Para el monitoreo primero, que es para poder combatirla después, o sea, para poder hacer una aplicación tenés que encontrar la manga. Y eso se hace por tierra. Bueno, vos sos del Chaco, sabés perfectamente que no hay caminos por todos lados, que de repente hay monte, y entonces de repente la perdés a la manga. Y esto es, el monitoreo es un seguimiento terrestre. Entonces, obviamente ahí podríamos tener mucho mayor tecnología en cuanto
a drones, ya hay drones que hacen aplicaciones de ultra bajo volumen. En el Cuerno de África, hoy donde tienes una crisis alimentaria, estamos hablando de Somalia, Etiopía, que están con mucho problema, junto con Yemen, India, Pakistán, digamos, este es un tema mundial hoy, de este tipo de langosta, la Citocerca cancellata, y sus primitas. Hay helicópteros que también podrían ayudarnos muchísimo en esta región, o sea, estamos hablando de Paraguay, Bolivia, donde vos de repente no tenés caminos, Argentina también. Entonces un helicóptero que pueda hacer el monitoreo y que pueda hacer también una fumigación, una aplicación con ultra bajo volumen específica, ¿no es cierto? Y después se verá, porque aparte te marca el polígono que después puede, sobre el cual podría aplicar un avión. Entonces, evidentemente hay ese tipo de tecnología, no tenemos a disposición. Hay algunas pruebas que está haciendo SENASA, pero obviamente si vos pensás en los presupuestos que tiene el Cuerno de África o el norte, que ha conseguido, o sea, han puesto los países que tienen plata, digamos, a través de FAO, estamos hablando de muchos millones de euros, y eso no lo tenemos. Entonces nosotros un poco nos debatimos un poco con lo que tenemos. Y ahí es donde, como solución a la nuestra, digamos, planteamos el tema de trabajar provincias, SENASA y productores. Yo estuve en una reunión en Arizona, donde estaba la gente de Luzda y qué sé yo. Bueno, vos veías como sacaban el billete del bolsillo e iban y hacían lo que tenían que hacer y pedían el presupuesto que necesitaban. Obviamente no es nuestra situación, pero ahí se podría hacer mucho más, sin lugar a dudas, ¿no? Otra pregunta, ya más técnica. ¿Hasta qué porcentaje de pérdida en los principales cultivos se ha visualizado? Mirá, es totalmente diferente en los cultivos que puede haber atacado. Nosotros, ¿qué hemos tenido? El año pasado, por ejemplo, tuvimos trigos en el norte, en tu provincia, trigos que se lo comía, pero cuando estaba nuevito el trigo, entonces eso rebrotaba y la pérdida era, en el momento, obviamente era complicado, pero después resurgía. Después nos ha pasado de tener pérdidas totales en zona de riego en Santiago, por ejemplo, otros años, no este año, porque este año los ataques han sido menos fuertes. Ha habido mucha langosta, pero menos fuerte, o por ahí la atacamos a tiempo. En una cebolla, por ejemplo, que no rebrota. O sea, si la come la langosta, queda ahí y se acabó. Entonces, se acabó la cebolla y ahí tenés una pérdida fenomenal. Este año lo que tuvimos mucho por acá fue pérdidas en pastizales, que hay alguna recuperación. En invierno obviamente es complicado, cosa que no pasa en otros países como Paraguay, que rebrota todo más rápidamente, el verano es más largo y el invierno es corto. Pero acá, por ejemplo, nos ha pasado en alfalfas, que se ha llevado hace unos 20 días, más o menos en la época que estábamos hablando de esto, se ha comido un corte completo, en el cual, digamos, estamos hablando de un corte completo de alfalfa de 50 hectáreas a 70, 80 o 100 fardos por hectárea, y bueno, ese corte se perdió en el momento en que la alfalfa tiene su mejor precio. Pero entonces, resumiendo, es totalmente relativo al cultivo que ataque, en dónde lo ataque y en qué época lo ataque. Porque si te agarra ese trigo que yo te decía, al final el daño fue más el susto que el daño, digamos, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista. Entonces, no hay una contestación precisa en cuanto a porcentajes que vos puedas decir tal daño se hace, ¿no? Otra, preguntan si INTA posee sistemas de alarma para prever invasión de langosta. Mirá, habla de INTA, supongo que debe preguntar sobre la institución que corresponda, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro. Nosotros tenemos una persona que sabe mucho, con la cual hemos viajado a Bolivia, a Estados Unidos, que es Eduardo Tramper, que hoy es el, si no me equivoco, el director o coordinador nacional de protección vegetal con sede en Manfredi del INTA. Pero cuál es nuestro planteo? Y sigue siendo el mismo, obviamente desde la producción, de que podamos tener algún esquema de alerta temprana. Se han intentado en los últimos años predecir un poco, digamos, con inteligencia artificial, si vos quieres, a través de modelos climáticos. Pero los modelos climáticos hoy, sobre todo con el cambio climático y con lo... A ver, la langosta está tan impredecible como el clima. Entonces, de repente tienes algún cambio y no lo puedes predecir. Sí es cierto que siguen algunos patrones para volver a los lugares de desove o de oviposición y procrear caminos parecidos. Venimos observando desde el 2014 en adelante parecido, kilómetro más, kilómetro menos. Pero, o 100 kilómetros más o 100 kilómetros menos, pero digamos en términos generales. Ahora, es muy complicado y todavía creo que se está lejos, pero obviamente es la ambición. Le hemos pedido a los científicos, yo di una charla en Estados Unidos justamente que el eje sobre lo que planteé fue que esperaban, o sea, me decían, ¿qué esperan ustedes de nosotros? Había científicos de todo el mundo. Entonces, uno justo decía esto, o sea, que se pudiera contestar esta pregunta, decir, sí, acá hay un sistema que me va a decir que pasado mañana pasa por tu casa. Bueno, eso no está, y por todo lo que estoy viendo estamos bastante lejos. Ahora en noviembre me invitaron a participar otra vez en la Iniciativa Global para la Langosta en Arizona. Supongo que va a ser con el mismo método que estamos usando ahora, porque vamos a seguir un poco las mismas, me parece, si Dios quiere. Pero creo que ese es el gran desafío y lo más importante. Pero ahí pasa un aviso. Para poder hacer eso, hay que afianzar el trabajo regional, sobre todo de Bolivia, Paraguay y Argentina. Hoy a la mañana dije exactamente lo mismo en el congreso organizado por el ICA y el SENASA. Digo, ahí hay, si no se trabaja en conjunto en todo este tipo de cosas, pero fuertemente y con los privados, nosotros sabemos que el ojo del privado siempre ve algo más de lo que ve el público, o hay una sinergia, si vos quieres, que ayuda a resolver el problema mejor o más rápidamente. Entonces, creo que tenemos que apuntar a eso, trabajar en esa línea en conjunto, que los científicos obviamente sigan trabajando y estudiando el tema, porque se ve que, por lo que uno ve, los papers que lee, se ve que hay todavía más preguntas que respuestas. Si no, no tendríamos los outbreaks, como se dice hoy, esos desarrollos brutales que tienes te decía, en el Cuerno de África, en la frontera de India-Pakistán, en el Yemen, lo que ha habido en Arabia Saudita. Si no, tendrías otro tipo de control, porque ahí, por ejemplo, en Arabia Saudita la plata no faltó. Estaba la plata para usar lo que hubiera, digamos, ¿no es cierto? Así que creo que todavía falta bastante para cumplir esas aspiraciones, ¿no? Bueno, hay una última pregunta en base a lo que hablabas hace un rato de las rutas que siguen para el desove. Acá preguntan de Entre Ríos, ¿cómo nos tenemos que preparar para la primavera y el verano en el sur de Entre Ríos? En las apariciones del norte de Entre Ríos, ¿hubo posturas de huevos? Mirá, yo lo seguí de cerca eso, tuve también un Zoom que hicimos con la gente de Farer y de CRA allá, y productores en general, digamos, ¿no es cierto? Y un colega nuestro, Martín Rapetti, estuvo en el seguimiento de todo esto, obviamente las asociaciones, las rurales, etcétera.
Y creemos, hasta ahora, ellos trabajaron muy bien, reaccionaron rápidamente, porque te diría que apareció la langosta que fue de Corrientes a Entre Ríos, y a la tarde nos estábamos reuniendo provincia, productores, SENASA ya hablando del tema. Hubo buena comunicación, hubo buen seguimiento. Entonces, lo que queda como resultado es que aparentemente no alcanzó a llegar a la madurez sexual para que hubiera apareamiento y oposición en la zona, con lo cual cabría esperar que no haya langosta con pasaporte entrerriano, digamos. Creo que van a tener suerte, porque lo que estamos viendo en las mangas que tenemos hoy acá, se está viendo esa situación. Y eso ya fue hace un mes, diría yo, no me acuerdo exacto, pero creo que fue más o menos hace un mes. O sea que creo que no hay riesgo en esa línea, en esa situación. Bueno, ya no hay más preguntas, así que también se nos terminó el tiempo, vamos a ir terminando. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, por tu charla. Agradecemos también a toda la audiencia. Fue muy productiva, una problemática nueva, de la que tenemos mucho para aprender, como vos dijiste. Sí. Así que, bueno, te damos muchas gracias, muy linda la charla. Perfecto, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Y por el resultado del taller regional de hoy y todas las opiniones, tenemos langosta para rato, así que no se olviden de ella. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.